En el día de hoy vamos a considerar una nueva serie que lleva por título Mayordomía, nuestra responsabilidad delante de Dios. La verdad que durante esta serie la aplicación la tiene que hacer usted. Nuestro deber, mi deber va a ser enseñar lo que dice la palabra de Dios. Desde este punto en adelante usted es responsable delante del Señor de lo que Dios nos va a hablar. Me hubiese gustado llamarle a esta serie el Sermón del Monto, pero no es del monto, sino que tiene que ver con nuestra responsabilidad como mayordomos delante del Señor. Es interesante que al mirar las Escrituras nosotros podemos observar y vamos a mirar durante las Escrituras los temas que vamos a cubrir en esta serie. Tiene que ver en primer lugar lo que vamos a tocar. Vamos a hablar sobre la mayordomía establecida en las Escrituras. ¿Qué nos dice la palabra de Dios con respecto a nuestra mayordomía a la luz del consejo de la palabra de Dios? Se puede escribir mucho, se puede hablar mucho, pero la verdad es que no podemos hacer decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. En segundo lugar, vamos a mirar la mayordomía, el dar en el Antiguo Testamento. Algunos dicen, hoy estamos en el Nuevo Testamento, no hay que dar diezmos, y la verdad que vamos a mirar a la luz de las Escrituras qué dice la palabra de Dios con respecto al dar, a las ofrendas. El diezmo fue una ofrenda voluntaria, fue una ofrenda requerida. Vamos a mirar también la mayordomía, la enseñanza con respecto al dar, al diezmo en el Nuevo Testamento. Alguien decía, pastor, no se te ocurra decir que hoy los creyentes no están obligados a dar el diezmo, pero la verdad que tenemos que ser tremendamente sinceros. No estamos obligados a dar el diezmo, porque la gracia, mi 100%, le pertenece al Señor, todo. Y un buen mayordomo sabrá dar proporcionalmente, regularmente, generosamente y agrego algo más, sacrificialmente para la obra del Señor. El creyente debe entender que Dios es un Dios dador y generoso. Y es triste cuando iglesias como las nuestras, que no son tan grandes, tienen que animar al pueblo del Señor a ser fieles ¿con qué? Con lo que el Señor les ha dado. Eso evidencia que tenemos un problema en el área de mayordomía. Lo veremos a la luz del Nuevo Testamento y veremos cómo debe ser aplicada la mayordomía a través de la iglesia local. En primer lugar, vamos a mirar juntos, todo creyente es un mayordomo delante de Dios. Si tú observas conmigo en 1 Corintios, vamos a utilizar este texto como base o como trampolín para el tema de hoy, que tiene que ver con todo creyente es un mayordomo delante de Dios. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 4, dice el verso 7 lo siguiente. 1 Corintios 4, verso 7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué más? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Interesante texto que nos hace pensar. Todo lo que usted tiene, tanto cosas materiales como espirituales, familia, trabajo, salud, no es tuyo. Dios te lo ha otorgado. Y yo tengo una responsabilidad delante de Dios. Ser, ¿qué cosa? Un muy buen mayordomo. Y tal vez lo que primero debemos preguntarnos es, ¿qué es la mayordomía? Cuando hablamos de mayordomía cristiana, ¿a qué nos referimos? Creo que tengo para ustedes una definición. La mayordomía en la Biblia es la responsabilidad que tiene cada cristiano con la administración de los bienes espirituales y materiales que Dios le ha dado, de los cuales deberá dar cuenta a su debido tiempo delante de ¿quién? De Dios. Todo creyente, joven, cuando tú ya comienzas a tomar conciencia de tus responsabilidades,
especialmente cuando ya comienzas a tener un ingreso, no hay razón alguna para decir, yo no soy responsable de esto delante de Dios. Sea que usted tenga un presupuesto, sea que usted tenga propiedades, sea que usted tenga dineros, bienes, etc. Usted es un mayordomo porque por la gracia de Dios, Dios te ha permitido que tener lo que tienes. Y un día, usted y yo daremos cuenta de esa responsabilidad. Cuando hablamos de mayordomía es administración, usted y yo entonces somos mayordomos. Ahora, ¿qué es un mayordomo? Un mayordomo es aquel que cuida y atiende los intereses ¿de quién? De otra persona. ¿Recuerdas que Pablo decía, ¿por qué te crees algo superior? ¿Por qué te crees que te puedes distinguir por sobre los demás, por lo que haces o lo que tienes? Pablo pregunta, ¿no lo has recibido? Todo lo que nosotros tenemos, aún el potencial de tu profesión, el lugar donde trabajas, la capacitación, el haber aprendido un oficio, una profesión, tener un oficio, un trabajo, todo eso te lo ha dado ¿quién? La gracia del Señor. Los que tocan música, los que cantan, los que administran, los que interpretan, traducen. Todo eso ¿qué es? Una gracia que nosotros hemos recibido y usted y yo somos mayordomos. ¿Y qué es un mayordomo? Aquel que cuida los intereses de quién. Porque déjame decirte, después de que usted deje de respirar, ¿qué se va a llevar a su casa, al cielo? ¿Qué se va a llevar? Nos afanamos tanto por pagar, por obtener, por expandirnos. Y nos pasamos la vida erróneamente mal administrando nuestro tiempo y nuestros recursos. Sin darte cuenta que cuando llegue el momento de la muerte, ¿qué? Aquel hombre dijo, alma mía, gózate ¿con qué? Con todas tus propiedades. Mandó ampliar sus graneros, le fue bien. No hay nada ilegal en eso, hay una buena proyección. Lo que no vio, ¿qué es? Que se dedicó tiempo solamente para obtener y cuando dijo, ahora quiero disfrutarlo, ¿qué pasó? ¿Y qué perdemos en ese proceso que perdemos? Tiempos, años. Ese tiempo usted no lo puede recuperar. Un muy buen ejemplo de la mayordomía es el caso de José en el Antiguo Testamento. Tú conoces la historia, vendido por sus hermanos, va a parar a Egipto y él se encuentra ahora en la casa de un personaje llamado Potifar. Y observa en Génesis capítulo 39, ahí está la historia, voy a leer algunos versículos, verso 4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Dios igualmente nos ha dado todo a nosotros. Es nuestra mayordomía ahora. Y aconteció, verso 5, que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová ¿qué hizo? Bendijo la casa del egipcio a causa de José y la bendición de Jehová estaba sobre todos los que tenían, así en casa como en el campo. Esto me hizo pensar, ¿dónde están los hijos de Dios que en obediencia no solamente los bendice a ellos, sino que Dios también bendice a los que están a su alrededor? Y esto me hizo pensar en lo siguiente, en una obra, si se están haciendo las cosas para la gloria de Dios, el pueblo tiene que ser ¿qué? Bendecido. ¿Usted es bendecido? ¿Está bendecido por este ministerio que realizamos? La bendición de Dios está ahí. Ahí usted tiene una responsabilidad. Observa, y dejó, verso 6, todo lo que tenía en manos de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Ya Potifar no se encargó de nada más, porque lo había dejado aquí, en manos. ¿Qué te ha dejado a ti el Señor en tus manos? Que eres responsable, que eres un mayordomo. Observa en 1 Corintios capítulo 4, versículo 2. Todo creyente es responsable de cuidar y atender todas las cosas que Dios nos ha encomendado. En 1 Corintios capítulo 4, verso 2, mira lo que dice. Ahora bien, se requiere ¿de quiénes? De los administradores. ¿De quiénes? De los mayordomos. ¿De quién? De usted y de mí.
Amén. Amén. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado ¿qué? Fiel. Usted no puede decir, no, mi esposo, no, mi esposa, es ella la que se encarga de todos los pagos. No, es usted delante de Dios. Es mi responsabilidad delante de Dios ser un buen administrador y mayordomo de las cosas que me dan. Esto me hace pensar, en primer lugar, que la administración no es tuya, que lo que administramos no es suyo, no es mío. ¿De quién es? Es del Señor. Segundo, tiene que ser, usted y yo tenemos que ser ¿qué? Responsables. ¿Delante de quién? Del gobierno, de las autoridades, de mi iglesia, pero principalmente delante de quién? De Dios. Es deshonroso que creyentes tengan problemas de deudas impagas. Porque eso obedece no a que no tienes para pagar, obedece a que has administrado ¿qué? Mal las cosas. Nos hemos equivocado. Hemos adquirido más de lo que estamos, de nuestro presupuesto, nuestra capacidad de endeudamiento. Y hemos administrado mal. Usted tomó decisiones, yo a veces lo observo, tenemos un evento, una comida. Hay un costo por la comida. ¿Sabes qué baja? El ingreso de la ofrenda. Y eso no puede ser. No puede ser. Porque debemos ser buenos ¿qué? Mayordomos y administradores. Nosotros tenemos que devolver al patrón ¿qué cosa? La ganancia. Vamos a cerrar, si el Señor nos permite, con Mateo 25, la parábola de los talentos. Esto es lo que tú me diste, dijo el que tenía 5. Te devuelvo, ¿qué? 5 más la ganancia, ¿para quién fue? Para su amo, su Señor. El que tenía 2, ¿qué hizo? He trabajado, los invertí, aquí están lo tuyo y la ganancia. Y el que tuvo 1. ¿Sabes qué suele ocurrir? Que quien más tiene, al final, menos da. Porque si no eres fiel, en lo poco, en lo mucho, tampoco. Hay algunos que tienen capacidades increíbles para servir al Señor y tienen conocimiento y habilidades, pero han administrado mal en sus vidas. Por lo tanto, Dios no les puede conceder el privilegio de ministrar a otros, porque no son fieles ¿qué? En lo poco. Eso nos lleva ahora al segundo lugar, que hemos hablado que es un mayordomo, que es la mayordomía. Observa conmigo en segundo lugar, ¿ante quién debemos dar cuenta? ¿Por qué? Porque Romanos capítulo 14, verso 12, dice lo siguiente. Romanos capítulo 14, verso 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta ¿de quién? De sí. Yo voy a dar cuenta ante el príncipe de los pastores por mi responsabilidad en el ministerio. Amén. Eso es lo que enseña la palabra. Usted como esposo va a dar responsabilidad delante del Señor por su hogar. Todo varón es un sacerdote y líder en su hogar. Y es responsable de guiar espiritualmente su hogar. Esa es tu responsabilidad y vas a dar cuenta. Pero todo creyente, individualmente, va a dar responsabilidad de su mayordomía delante de quién? Del Señor. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios ¿de qué? De sí. ¿Qué es ese sí? ¿De qué vamos a dar cuenta? Tal vez debemos entender en primer lugar, como dice el Salmo capítulo 24, verso 1, que todo le pertenece ¿a quién? A Dios. De Jehová, ¿qué es? La tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita, todo le pertenece al Señor. Amén. Yo me he fijado que acá cuando tú compras una tierra, un terreno, en algunos lugares dice, esta propiedad es de la reina. No entiendo bien qué es, pero que yo puedo venderla, pero no me puedo llevar ese terreno a ningún otro lugar. De hecho, nadie se puede llevar ¿qué? Un terreno, queridos. Aunque usted diga, yo he comprado, yo he invertido, esto es mío, en esencia, todo es ¿de quién? Del Señor. Segundo lugar, Dios en su gracia te bendice. Santiago capítulo 1, verso 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto. Todo lo que tenemos es una gracia de Dios y Dios me lo ha dado. Amén. A veces Dios permite cosas difíciles. Job le dijo a su esposa, solo vamos a dar gracias a Dios por lo bueno y que de lo malo.
Porque Dios también en su soberanía permite situaciones, problemas, crisis, enfermedades, conflictos interpersonales, porque Dios está trabajando en tu vida y en mi vida. ¿Recuerdas que hay un proverbio que dice, hierro con hierro, ¿qué? Se aguza? A veces Dios pone a personas difíciles en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, donde tú te relacionas, que son difíciles. Y uno dice, no los quiero, ¿qué? Ni ver. Dios los pone ahí porque está trabajando ¿en quién? ¿En Él? No, en mi vida, en tu vida. Dios es dador de todo. Ahora, 2 Corintios 5:10 dice que en algún momento daremos a Dios cuenta de todo. 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario. Esto lo establece Dios. Es necesario. Si es necesario, va a ocurrir que sí o sí, porque Dios lo ha establecido. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. A veces aparentamos cosas y decimos cosas que no son ciertas. En mi país solía ocurrir que en pleno verano algunas personas andaban con los vidrios arriba, con un calor, pero presumían que tenían aire acondicionado. Qué extraño. Pero a veces nosotros imitamos, pretendemos ser espirituales, fieles, generosos, dadores, cuando Dios conoce exactamente qué cosa. Tu corazón, tus palabras. ¿Sabes qué hacían los fariseos cuando daban? Tocaban trompetas y daban limosnas. ¿Qué es la diferencia entre una limosna y una ofrenda? ¿Cuál es la diferencia? La limosna es lo suelto que me sobra, que no le presto atención. La ofrenda siempre es sacrificial. Siempre es hasta que me comienza a doler. Esa es una verdadera forma. Finanzas. No es la forma que Dios tiene de sustentar una obra. Pagar gastos comunes, y si la iglesia tiene la bendición de tener un pastor a tiempo completo, finanzas, lo que tú das, no es la forma de cubrir los gastos de la iglesia. La ofrenda, el dar, es la forma que Dios tiene de levantar hombres y mujeres dignos de su nombre, que realmente puedan decir, Señor, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo hacer. Vemos acá porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Usted ahora tiene una gran lección. De aquí en adelante usted tenemos que salir de forma diferente. Debemos, en último lugar, Mateo 6:33, hay un principio interesante, tu deber de vida. Mi deber de vida, ¿cuál es? Jesús lo resumió así, debemos buscar las cosas de Dios. ¿Qué dice? Usted lo conoce, Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será ¿qué? Añadido. Usted debe vivir para la gloria de Dios, ¿amén? ¿O no? ¿Cuáles son las áreas de nuestra mayordomía? ¿En qué vamos a dar cuenta? ¿En qué debemos buscar la gloria del Señor? Creo que sin duda alguna usted es mayordomo de algo que Dios le dio desde el momento de nacer. La vida, su cuerpo. Su vida existe en un cuerpo. Ese cuerpo es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo, si es de Dios. Nuestro cuerpo, en 1 Corintios capítulo 6, verso 19, la palabra dice lo siguiente. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Yo creo que muchos creyentes lo ignoran y llevan al cuerpo y hacen con el cuerpo cosas que no son correctas, entendiendo que ya no es su cuerpo, no es mi cuerpo. ¿A quién le pertenece? Al Señor. Debe marcarse ¿qué cosa? Una diferencia con el resto de las demás personas. No digo el no ser entretenidos y aburridos en ninguna manera. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, en el cual tenéis de Dios, y que no sois ¿qué? Tu cuerpo, mi cuerpo,
no te pertenece. ¿A quién le pertenece? ¿Lo tienes claro? ¿Lo tienes claro? ¿Qué debo hacer entonces con mi cuerpo? Romanos capítulo 12, verso 1. Debo ofrecerlo en sacrificio vivo. ¿Amén? Esa es una decisión que se toma todos los días. No quiero que me diga amén ni que levante la mano, pero me imagino que si usted entiende hoy, lo primero que hizo al despertarse fue darle ¿qué? Gracias a Dios y leer su devocional. Eso es lo primero que usted tiene que hacer. No puede salir de su casa sin recibir las instrucciones espirituales. Si no lo está haciendo, usted está haciendo un mal ¿qué? Mayordomo. Segundo lugar, ¿qué debo hacer con mi cuerpo? Utilizarlo para la gloria de Dios. ¿O ignoráis, dice 1 Corintios capítulo 6, verso 19, texto que leíamos, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, verso 20, porque habéis sido comprados, ¿por qué? Por precio. ¿Cuál fue el precio? ¿Cuál fue el precio? La vida inocente de nuestro Señor Jesucristo, su sangre preciosa, su sacrificio vicario, tomar mi lugar y pagar mi deuda eterna. Cristo lo hizo por ti, pagó el precio, eras esclavo, estabas bajo juicio, bajo condenación eterna. Y Cristo te dejó libre, pagó el precio y te dejó libre. Y el precio fue su sangre preciosa. Es por eso que Pablo dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué? Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pregunta, ¿cómo usted glorifica a Dios con su cuerpo? Durante la semana que pasó, porque estamos iniciando una nueva semana. ¿Cómo usted glorificó a Dios con su cuerpo? Piense, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo? Yo me conecté el día miércoles o el día viernes. ¿Alguien se conectó el día viernes? ¿Amén? No, porque no hubo conexión. No hubo servicio el viernes. Pero ¿cómo usted glorifica al Señor? ¿Sabes qué creemos? Que glorificar es decir, Dios te glorifico, gloria a Dios. Si usted siguió el estudio del día miércoles, ¿verdadera adoración o mera adulación? Porque a veces aún lo que hacemos acá es adulación. So, lip worship. ¿Adoración de qué? De labios. ¿Qué dijo el maestro? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón, ¿qué es glorificar a Dios? ¿Qué es glorificar a Dios? Hacer su voluntad. Jesús así lo dijo. Padre, te he glorificado. ¿Qué hace usted con su cuerpo? Es un buen mayordomo. Si no lo hace, usted dará a Dios cuenta. Pues si vivimos, Romanos 14, 8. ¿Qué? Para Él vivimos. O si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos. ¿Somos de quién? De nuestro Señor. Por lo tanto, las áreas de mi mayordomía, en primer lugar, tienen que ver con mi cuerpo. Soy responsable. ¿Cuáles son las áreas? Nuestro cuerpo. Debemos ofrecerlo, debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Segundo lugar, Dios te ha dado a ti talentos. Talentos podemos definir que es una capacidad natural poseída desde el nacimiento físico, cuyo desarrollo y éxito dependen de ¿qué? Del esfuerzo propio. Yo toco guitarra y páseme un instrumento y al poco tiempo le saco melodía. Dios me dio la habilidad de ¿qué? De la música. Mi responsabilidad es desarrollarlo. Pero aquí se va a ver, si usted es un músico de día domingo, se va a notar que toca regular tirando para mal. Porque usted toca solamente ¿qué? El día domingo. Lo mismo es cantar. Lo mismo son sus habilidades, pintar. Los talentos, las habilidades, mientras más nos disciplinamos y las desarrollamos, ¿qué? Más mejoramos en nuestra habilidad. Cantar, dibujar, aquí hay mucho talento, hay mucha profesión. Es triste cuando se cae un portón, perdone que tome la ilustración de un portón de metal, cuando hay 3, 4 personas que conocen trabajar con metal, que podrían perfectamente ¿qué? Arreglarlo, pintar, terminar algo. Y se destruye porque no disponemos nuestros talentos ¿para qué?
para servir. A veces me da tristeza. Tenemos varios proyectos de trabajo. Viene gente ya, no quiero decir que son viejos o viejitos, porque no lo son, pero que no tienen la misma energía, teniendo mucho más gente para hacer un trabajo. Usted ve lo que está acá atrás, lo que cuesta hacer, es duro y difícil. ¿Y esa es responsabilidad de quién? Todos somos ¿qué? Mayordomo. Ahora, si pudiésemos pagarle a alguien que nos hiciera, tendríamos que colaborar ¿con quién? Con todos. ¿Sabe lo que nos toca hacer? Pelearnos, discutirnos, luchar con el presupuesto, buscar los mejores. ¿Para qué? Para que nos salga lo más económico. ¿Por qué? Porque a veces no somos buenos mayordomos de nuestros cuerpos, de nuestro talento, que de nuestros dones espirituales. ¿Usted sabe que tiene un don espiritual? ¿Amén? ¿Sí? ¿Sabe cuál es? ¿Sabe cuál es? No me diga. ¿Sabe cuál es? ¿Cómo lo está usando? Mira lo que dice Corintios capítulo 12. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno ¿qué? En particular, como Él quiere. Dios te dio a ti habilidades. Te dio por lo menos un don espiritual. ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Cuál es? Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. ¿Qué dice? Cada quien, cada uno, en otras palabras, cada creyente, en forma individual, en forma personal, cada uno según el don que ha recibido, ¿qué? Ministrelo a los otros, sea un diácono, un servidor. ¿Sabe qué significa diácono? Que suple necesidades. Un mayordomo. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos ¿qué? Diáconos, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Sabes cuál es tu don? Estás utilizando ese don para servir. Vas a dar cuenta a Él. Vas a responder delante del Señor. ¿Qué de nuestro tiempo? Otra área de mayordomía. ¿Usted tiene 26 horas al día? ¿23 tiene usted? ¿A quién le falta tiempo para hacer las cosas? ¿Ah? Para estudiar, para responder. Yo siempre fui fatal con mis tiempos y he tenido que aprender a disciplinarme. Ahora, excepcionalmente yo soy mejor bajo estrés. Mi potencial, como dicen, se me enciende la ampolleta. Pero todos nosotros tenemos el mismo tiempo. Que usted me diga, no tengo tiempo para servir, es una mentira. ¿Es un error en qué? ¿Es un error en qué? Mayordomía. Y va a dar cuenta por eso. Salmo capítulo 90, que posiblemente fue escrito por Moisés, se repetía en el sacerdocio, todo judío repetía esta oración a la mañana y le decía a Dios, enséñanos de tal modo, conmigo, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. No está pidiendo dame más años, dame más tiempo, quiero vivir más, sino que ayúdame a vivir los días que tú me das conforme a tu voluntad, porque la mayoría lo vive ¿para quién? Para sí mismo. Pablo escribió en Efesios capítulo 5, verso 16, aprovechando bien el tiempo. ¿Sabes que el término aprovechar significa redimir? Y eso tiene que ver con saber adquirirlo de tal forma que lo puedas administrar con libertad. Con libertad. Martín Lutero decía, si es que tengo un día mucho más ocupado, me levanto 3 horas antes. Porque él dedicaba todos los días de su vida 3 horas a estar en la presencia del Señor. Yo lo hablo por mi experiencia. Cuando tengo muchas cosas que hacer, ¿qué es lo primero que corto? ¿Eh? No, mi tiempo de estar en la presencia del Señor. Mi tiempo de oración. Porque hoy día estoy, ¿qué? Ocupado. ¿Usted cree que va a prosperar ese día? Tal vez económicamente te puede prosperar, pero delante de Dios eso no vale nada. Ahora, usted decide, ¿quiere quedarse con los valores terrenales o con valores espirituales? Porque el Señor dijo, hay quienes invierten en esta tierra y al final
lo pierden todo. Pero hay quienes invierten ¿dónde? Donde el orín no corrompe, ni ladrones no minan, ni tampoco hurtan. No pierden la oportunidad para servir al Señor. Porque cada vez que usted sirve al Señor, mi abuela me decía, ¿ya se ganó una perlita más en su corona? Los chilenos tenemos un dicho que dice, ¿ya se ganó qué cosa? Un poroto, un frijol, como le quiera llamar. Se ganó algo. Por último, ¿cuál es otra área importante de nuestra mayordomía? Nuestras finanzas, las posesiones que nosotros tenemos. Me encanta cuando David movió a la nación de Israel a dar para construir el templo. Pocas veces ocurrió en la antigüedad y ocurrió también acá, que en un momento ellos tuvieron que decir, por favor, ya no sigan, ¿qué? Dando más. ¿Han dado qué? Demasiado. Yo no conozco una iglesia, un pastor, un ministerio que jamás le haya dicho a la congregación, ya no den más. El hermano nos dice, hermano Jorge, ya no me den más para cubrir los televisores, ya están cubiertos. No lo he escuchado, me ha dicho, solamente se acercaron 2 personas, 3 personas, o no sé cuántas. Pero mira lo que dice el salmista, mira lo que dice David, 2 de Crónicas 29:14. Porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer, ¿qué? Voluntariamente cosas semejantes. ¿Qué trajeron? De todo. Pieles, oro, todo lo trajeron. Yo me he fijado a veces cuando hemos hecho colectas de traer cosas para repartir y regalar. Vienen camisas sin botones, en mal estado, manchadas. Eso no se da. Aquí dieron ellos. Porque ¿quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? ¿Qué dice? Pues todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano, ¿qué? Te damos. Ahora, Dios no lo necesita de regreso, pero es la forma que Dios tiene de levantar hombres y mujeres dignos de su nombre, que son realmente creyentes, que entienden la gracia del Señor en sus vidas. Amén. Que usted ya no se pertenece, tus decisiones ya no son tuyas, son consultadas ¿con quién? Con el Señor. Si no, algo está mal. ¿Estás en rebeldía o sencillamente qué? Profesas una religión y no tienes una relación personal. ¿Cuál es nuestra responsabilidad entonces? Terminemos en cuarto lugar. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Dice 1 Corintios 4, 1 y 2. Voy a leer el verso 1. Así pues, dice Pablo, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de las misericordias, de los misterios de Dios. Verso 2. Ahora bien, se requiere de los administradores, de usted y de mí, que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué significa fiel? Usted sabe que la palabra fiel tiene la idea de una balanza. ¿Sabe cómo se llama la aguja de la balanza? Fiel. ¿Por qué se le llama fiel? Porque debe marcar el precio exacto. ¿Marca usted en su vida el precio exacto? Mi abuelo era mañoso porque conocía lo que pasaba en la feria. Y él me decía, hijito, si usted va a comprar papas, manzanas, todo lo que se pese y se pone en la poruña, que es esa cosa metálica, mírele las manos al vendedor, porque pone abajo y jala un poquito. Una manzanita menos, unas 2 papitas menos, es robo y ganancia al futuro. Cuando yo compré mi primera radio, era mono, pero me decían alta fidelidad. ¿Qué significa alta fidelidad? ¿Que suena fuerte? ¿Qué significa alta fidelidad? ¿Que suena bien? Que su sonido es lo más cercano ¿a quién? Al original. Querido, fiel significa que cumple con lo que se le ha encomendado. Hoy vamos a tener un tiempo de probar nuestra fidelidad, de dar al Señor lo que al Señor le pertenece. Y debemos hacerlo ¿con qué?
con fidelidad. ¿Cómo va el tiempo? Ok, ya se me fue el tiempo. En Mateo capítulo 24. En Mateo capítulo 25. Usted conoce ahí, si bien es cierto, la enseñanza es escatológica, es futura, tiene que ver con el futuro, con enseñanza profética. Me llama mucho la atención que desde el verso 14 al verso 30, el Señor contó una parábola de un hombre rico que le dio a sus criados su administración. A uno le dio 5, a otro le dio 3 y a otro le dio 1. El Señor sabe cómo reparte los talentos. Pero cada uno de ellos tenía que, en la ausencia de su Señor, ¿qué hacer? Invertirlo. El que tuvo 5, ¿qué hizo? Trabajó, lo multiplicó y en el día de presentar respuesta trajo 5 más. El que recibió 2, ¿qué hizo? Exactamente lo mismo, lo trabajó, invirtió, ganó y cuando vino su Señor le dijo, esto es lo tuyo y esta es la ganancia. Pero el que tuvo 1, ¿qué dijo? Señor, aquí está lo que es tuyo. Fue fiel, le devolvió al Señor lo que no era de él. ¿Y qué pasó? Lo guardé, lo protegí, ahí lo mantuve. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que tú siembras donde no cosechas y recoges porque tú tienes toda autoridad. Y tuve miedo y lo guardé. Y él le dice, sabiendo esto, que Dios bendice al dador alegre, que Dios es fiel, que Dios es dueño de todo, que Dios te dice, pruébame en esto, ¿por qué no lo hiciste? Siervo malo y negligente. Imagínate que hoy se acaba toda nuestra historia. Hoy ya. Y estás en la presencia del Señor. Y tienes que rendir cuenta por tu mayordomía. ¿Cuántos van a salir delante de la presencia del Señor? Avergonzados. Avergonzados. Porque usted es un mayordomo, lo quiera o no. Al mirar esta historia, que ya no tenemos el tiempo de leerla, podemos pensar que todos daremos cuenta de nuestra administración. ¿Amén? ¿Usted va a dar cuenta de su administración? Sea buena o sea mala. Todo lo que tenemos es otorgado por Dios. ¿Amén? Amén. Todas tus habilidades, lo que tú tienes, a mayor compromiso, mayor capacidad. Mientras menos usemos lo que Dios nos ha concedido, mayor será ¿qué cosa? El atrofio. Hay gente que tiene, posee, pero como no dieron, ahora son incapaces de dar. ¿Por qué? ¿Problemas con qué? Con la mayordomía. Amén. Que el Señor añada su bendición a lo que hemos considerado. Tengamos una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, también por tu cuidado, por lo que tú eres, lo bueno que tú eres, Señor. Y hoy, al considerar esta interesante lección, pido que tú nos des de tu gracia, sabiduría, para poder aplicar a nuestras vidas. Pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.